Hola, bienvenidos a Palepolítica y Cultura. Hoy estamos con nuestro querido politólogo, el licenciado Isaac Moriel. Hola, Isaac. Hola Daniela, hola compañeros. Con Antonio Cabello, informático. Hola, Antonio. Hola, encantado de estar con vosotros. Y con Álvaro Joloch, colaborador del canal desde hace mucho tiempo. El tema que vamos a debatir hoy es el tema del capitalismo, lo bueno, lo malo. ¿Qué puede tener de bueno? ¿Qué puede tener de malo? ¿Es la industrialización el problema? ¿Es, como dicen Schumpeter, el problema que el capitalismo muere de su propio éxito? ¿En dónde está en realidad este resurgir de anticapitalismo que ahora mismo es transversal? Se da tanto en la izquierda como en la derecha, sobre todo en la izquierda y en la derecha radical. Para empezar, vamos a empezar con el politólogo a ver qué nos puede aportar respecto a la crisis, digamos, del capitalismo. Hola, Isa. Hola Daniela. Bueno, yo creo que en parte esta crisis del capitalismo deriva de que hemos olvidado algunas cosas de lo que es el capitalismo. Y que realmente esto no es capitalismo. Esto es un sistema parecido al capitalismo, pero con muchos fallos. Y esos fallos ahondan en su legitimidad y dificultan su crecimiento. No obstante, hay que decir que tanto Locke como Marx estaban de acuerdo que las desigualdades eran la dinamita del sistema capitalista y era la contradicción que en última instancia terminaban por tumbarla. Creo que era Locke, no estoy seguro, pero creo que era Locke el que ponía tres, no sé si era Locke o Smith, el que ponía tres condiciones a la creación de la riqueza. Y las condiciones creo que eran las siguientes. Tiene que quedar para los demás, no tiene que echarse a perder, y la tercera, que a mí personalmente es la que me parece más importante, siempre debes mezclar tu trabajo con tu capital. Claro, si partimos de esas tres condiciones que el mercado actual obvia, el sistema capitalista que plantea Locke es muy distinto. O sea, realmente, ¿qué cabida tiene un sistema de riqueza financiera, no como existe en la actualidad, un enorme sector financiero que crea riqueza de la nada, en un sistema donde no podemos especular? O sea, si no recuerdo mal, la Constitución española y muchas constituciones democráticas liberales dicen que los poderes públicos tienen la obligación de velar contra la especulación cuando afecta a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, a la vivienda, por ejemplo, a la educación. A mí me parece que eso es razonable. Y creo que en última instancia la sociedad democrática liberal es un acuerdo de personas razonables, ¿no? Con lo cual, creo que deberíamos replantearnos si podemos mejorar este capitalismo. Es como lo de los bancos, por ejemplo. A mí, yo no entiendo en qué punto en el capitalismo se puede rescatar una empresa o dar subvenciones a otra. Eh, Eso no es capitalismo, oiga. Eso es, pues, una red clientelar muy grande a la que usted quiere llamarle capitalismo, quiere llamarle como usted quiera, pero no es un libre mercado como tal. En España, por ejemplo, vemos múltiples ejemplos de que no existe libertad de mercado. Para empezar, el autónomo es una barbaridad. Es una barrera de entrada al mercado laboral enorme que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿hasta qué punto estamos en un sistema capitalista? Yo, claro, yo luego veo sistemas con índices de libertad económica más alta, como por ejemplo puede ser Estonia, o como por ejemplo puede ser Suiza, y me gusta mucho el ejemplo de Estonia. Estonia lo pone la Unión Europea como el paradigma del país que mejor ha utilizado las ayudas al desarrollo de los fondos de cohesión. Y resulta curioso que de los países de la Unión Europea es el que tiene mayores índices de libertad económica. Yo estoy convencido que eso está relacionado. Sí, obviamente que también hay mucha influencia mala del Estado, que puede ser como hasta una especie de virus informático, ¿no? Es como el virus que le entra al capitalismo tiene siempre que ver o sale siempre de la intervención del Estado. No sé si más o menos lo ves así, Antonio. Ahí, Vamos a Sí, debatir. correcto. Vamos, cuando tú rescatas un banco, lo que estás haciendo es una intervención. Entonces, si hay que dejar caer al banco, hay que dejarlo caer, porque si mantenemos bancos que funcionan mal, continuamente funcionando, el sistema entero va a acabar funcionando mal. No se puede premiar el funcionar mal. Si tú estás dando pie
a que haya empresas que además son muy importantes porque son las que ponen en marcha el dinero, pues, a que funcionen mal, a que hagan mala praxis, a que hagan cosas que no tienen que hacer, a que se aprovechen de su situación de estar arriba, lo que consigues que el sistema entero funcione mal. Y eso no es capitalismo, eso se llama clientelismo. Eso, al estar el Estado metiéndose por medio, lo que hace es tocar las narices. Por lo menos yo lo veo así. Yo creo que lo que llamabas tu virus es realmente el Estado metiéndose por medio cuando algo funciona mal y lo puentean para que vuelva a funcionar bien. No, eso tiene que quebrar y a partir de ahí pues tomar unas, sobre todo sus trabajadores, sus dueños, tomar unas lecciones y para la próxima vez aplicar esas lecciones y ser todavía mucho mejor. Entonces, lo que están haciendo es que el sistema que tiene el capitalismo de regenerarse, de autocorregirse, te lo estás cargando. Exactamente, exactamente. Y ahí me gustaría darle la palabra a Álvaro, porque también está el tema social, ¿no? De cómo la gente reacciona, en lugar de reaccionar viendo que es la clase política la que está realizando una gran estafa, piden más Estado, incluso más control y se crean miedos con pandemias y cosas y se quieren perder privacidad, investigarse. Me gustaría ahí darle la palabra a Álvaro en esto, porque ¿en qué sentido no ves si hay mucho de snowflakeismo, ¿no? En esta generación respecto a todo lo que es el aparato, cómo funciona? No sé, Álvaro, te cedo la palabra. A ver, perfecto. A ver, el capitalismo es un sistema que ha competido contra otros sistemas y que se ha quedado como el más predominante. Yo el capitalismo lo veo principalmente que, o sea, ir contra él sería como ir contra la gravedad o contra la propia evolución. Es un sistema que ha ido evolutivamente, poquito a poquito, gotita a gotita, edificándose y construyéndose a sí mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa? La clave de su éxito es su variabilidad. Cambia continuamente. Cada crisis es una pequeña corrección que lo hace más fuerte. ¿Qué pasa? Como está en continuo cambio, no permite aposentarse y adaptarse. Entonces, siempre estás como en esa alma, digamos, como rota, es decir, no consigo encajar en el mundo porque el mundo está continuamente cambiando. De ahí que la critique tanto la derecha como la izquierda. La derecha lo critica, ¿por qué? Porque ve que rompe los paradigmas de la familia, a pesar que la familia fuera el origen del capitalismo como tal, o la propia nación. Estamos viendo como hoy en día el dinero prevalece sobre encima de los valores nacionales. Y la izquierda ve que aquellas cosas que se habían conseguido fruto a un incremento de la productividad, como era el poder pagar ciertos derechos sociales, hoy en día ya no son posibles de mantener y ven que esas cosas que eran como logros o conquistas, según ellos, se están acabando. Entonces, claro, estamos en un momento que la gente se está, entre comillas, dando la realidad de que todas sus creencias se están rompiendo, porque el entorno está cambiando. Claro, y si el Estado no tiene de dónde sacar, porque saca del privado, ¿de dónde va a sacar? Ese es el problema. O sea, hay un límite en cuanto a lo que puedes extraer de la iniciativa privada, ¿no? Claro, o sea, lo político también, o sea, diferentes formas políticas compiten entre sí, de la misma manera que diferentes formas económicas compiten entre sí. Pero a su vez la política depende de la economía porque requiere recursos y también sus formas de actuar están limitados por esas. O sea, es decir, no quitemos importancia a la política. La política tiene mucha importancia a corto y medio plazo. A largo plazo la economía se transasienta. Venezuela a corto y medio plazo ha conseguido instaurarse. Ahora bien, ¿cuánto va a durar? Pues depende. Ahora mismo del oro. Ahora, el descontento que ha surgido en Estados Unidos por esto de lo que hablaba ayer con Manuel, lo del gap, que se vuelve muy evidente, ¿no? Tú ves que están quemando Los Ángeles ahora mismo, pero están quemando lugares que son de un lujo que en España no te lo puedes imaginar. Zonas de Beverly Hills de una opulencia tremenda, ¿no? Y está llegando esta gente desposeída con un resentimiento muy grande, porque convengamos que América tiene, la cuestión de América es compleja, porque América tiene implantado, el americano tiene implantado la idea del sueño americano. Tú naciste en este continente porque tus antepasados o bien vinieron de Europa para que tú no seas pobre, o bien eran indígenas que estaban en el paraíso antes de que llegaran los europeos, o eran africanos que eran sobrevivientes del barco, o sea, una raza fuertísima, la más fuerte, digamos. Entonces, esta idea de ser americano y no poder fracasar está relacionada una con la otra, ¿no? Entonces se crea un resentimiento tan grande que es lo que ha creado este estallido ahora. Y no sé hasta qué punto ahí, Isaac, tú ves qué salida política va a tener esto, o cómo lo va a aprovechar la política, o qué va a hacer la política.
Bueno, sí, que me gustaría hacer un pequeño homenaje al profesor Bastos en una lección que me dio Daniel el otro día en Internet. Y es cómo se refiere el profesor Bastos a los libros. Realmente creo que es un dechado de virtudes ese hombre y aprendemos muchísimo constantemente con él. Y entonces me gustaría recomendar un libriño, así pequeñito, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es muy interesante, Sí. de Daron Acemoglu y James A. Robinson, que son catedráticos de Harvard y del MIT, respectivamente, dos personas con una trayectoria impecable en el mundo académico, y que sus tesis superan los planteamientos marxistas, y a través de un estudio histórico comparativo desarrolla una tesis que plantea la existencia de instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Y las instituciones extractivas son las que hacen fracasar a las sociedades. Pero no es el único camino. Existe otro camino que son las instituciones inclusivas. Es una tesis muy interesante y yo estoy convencido que de aquí un tiempo va a superar las tesis marxistas ampliamente. Va a tener una acogida muy, muy amplia entre gran número de intelectuales. Sí, muy bueno, igual que el artículo último del profesor Bastos, que no sé, que lo compartió José Manuel Corpa, que es una pena que no esté, estaría bueno que hubiera estado el Corpa. Y ahí habla de eso, de cómo, por ejemplo, las instituciones del Estado lo que hacen es diluir las responsabilidades. O sea, el éxito de la institución estatal está en acabar diluyendo toda responsabilidad y todo compromiso. Correcto. O sea, Yo creo que la solución es la transparencia. Es así de fácil. eso, por cierto, el librito pequeñito que tendría que buscar, que mencionó el profe Bastos, ¿no? Sí, diga, Isaac, sigue. Sí, que yo creo que la solución es la transparencia. Creo que el Estado, como dice Rousseau, es un artefacto que nace de un pacto social. Un pacto social en el cual limitamos nuestras libertades mutuamente para poder convivir. Y por el bien de todos, contra más transparencia hay y contra más claro está todo, pues digamos que mejor definido está ese contrato social, ¿no? Y mejor consensuado está ese contrato social. Y entonces eso facilita una convivencia y facilita un camino común y un progreso común y un hacer las cosas juntos, ¿no? Entonces, creo que al margen de que sea democracia o que sea dictadura o que sea aristocracia o que sea, creo que la clave ante todo es la transparencia. Una importante transparencia y que la gente sepa lo que está haciendo el Estado y que la gente sea parte del Estado, no sea un súbdito, sino sea parte del Estado. El problema es que se acaba convirtiendo en una cosa oscura, ¿no? Como decía Molbach, donde el que gobierna nadie sabe quién es en realidad, ¿no? Donde el político es un fantoche de turno y el verdadero gobierno es una cosa oculta. Le toca el turno de palabra a Antón, creo, Antonito. Bueno, a mí me gustan mucho las sociedades mediterráneas anteriores a todo este tema industrial y tal, en las cuales eran capitalistas. De hecho, la vida en el pueblo se hacía alrededor del ágora, alrededor de la plaza del mercado. En muchas ciudades españolas eso existe, en Italia eso existe, en fin, en todo este entorno mediterráneo existe esa cultura del mercado como punto central, no solo como punto económico, sino también como punto social, como punto de ayuda, como punto de publicitarme yo con mis productos, me llevo ahí el pescado, como punto de intercambio de ideas, como punto... Y eso es muy interesante y yo creo que eso se ha perdido. Se ha considerado que se le ha puesto al capitalismo esa mala imagen y realmente yo creo que tendremos que reivindicar esa imagen social de ese mercado que funcionaba, que había funcionado toda la vida, que se ha ido renovando, ¿vale? Ahora mismo los mercados están en Internet, pero esa cultura es bonita, y es una cultura que yo creo que es pro familia, que yo creo que es pro ser humano, porque al final tú te relacionas con otros seres humanos. Eso además enriquece la vida de uno mismo, no solamente es dinero, también es relacionarte con el panadero, relacionarte con el pescadero. Bueno, es que el capitalismo surge de eso, como decía Bastos, de esos reinos pequeñitos, ¿no? Claro. Esos reinos, que eran reinos que competían entre sí, entre quién quitaba menos, o sea, quién dejaba comerciar más libremente, y esos reinos eran los más exitosos, ¿no? Y eran reinos pequeñitos, no eran grandes imperios, así, donde había un jefe que decía, ahora vamos a cobrar 800.000% de impuestos. Ahí está. Y claro, todas esas personas
lo que quieren no es ser el hombre más rico del cemento, bueno, alguno habría. Lo que quieren es comerciar, pasárselo bien, ganar buenos dineros, crecer como persona, todo eso. Porque muchas veces el capitalismo se equipara al dinero. Y muchas cosas que están en las transacciones económicas no es dinero, es hablar con esa persona con la que yo estoy haciendo negocio, bueno, mira, te dejo de cobrar esto porque eres amigo mío y así te permito, y así tú me debes una y yo te hago un favor y luego tú me haces otro. Eso también es capitalismo y no es contabilizable porque no tiene nada que ver con el dinero. Claro, que pasa que el Estado busca siempre expandirse, ¿no? Por eso crea bloqueos comerciales y cosas de estas como surgieron después en la Edad Media tardía, ¿no? Sobre todo incluso después de la pandemia, que es lo interesante, ¿no? Como la pandemia de la peste bubónica, de ahí surgen conflictos y cosas como está pasando ahora, donde se termina olvidando la peste y terminan a los machetazos, ¿no? Como la guerra de los 100 años y todo esto. El Estado, pues, como sabemos, viene de los primeros grupos de ladrones y no sabe producir. Lo único que sabe es extraer la riqueza que hacemos los demás. Puede ser mejor, peor, puedes tener tus errores, pero al final tú estás empeñado en hacer algo que te dé de comer y que te dé una vida aceptable, una vida buena, y el Estado lo que quiere es extraer porque realmente no tiene ninguna utilidad. Aunque comúnmente se crea que le damos la utilidad de gestionar a todos nosotros, de gestionar, de hacer de mediador, y muchas veces se puede solucionar esto en el ágora, precisamente, entre ciudadanos, y no tener tanto problema, de forma mucho más sencilla. Como decía Oppenheimer, ¿no? En ese librito así pequeñito, que donde habla sí, ay, ¿cómo se llamaba el libro pequeñito de Oppenheimer? Que precisamente habla de cómo surge el Estado como una red de una mafia que se ofrece a protegerte de otras mafias, ¿no? Básicamente ese es el comienzo, ¿no? de la existencia del Estado. Le toca el turno de palabra a Alvarito. Vale. Yo, en mi opinión, el principal problema que tiene el capitalismo es el desconocimiento. Es decir, una gran parte de la población no tiene ni idea de cómo funciona la economía. ¿Qué pasa? Esa falta de conocimiento te lleva a obrar mal, eso te lleva al fracaso y eso te lleva luego al resentimiento. O sea, debemos de entender una cosa. El cerebro humano ha evolucionado muy bien para sistemas simples, pero los sistemas complejos nos cuesta mucho entenderlos. Es como las curvas exponenciales que se ve ahora. Nos cuesta mucho entenderlas. Y los sistemas complejos les pasa igual. Y el capitalismo, junto con la economía en sí, es muy compleja. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando hablo con otros empresarios, su visión es un mundo pequeño. Y hablas con un trabajador y su visión es un mundo pequeño. El ver cómo millones de agentes económicos interactúan entre sí, cómo funcionan y cómo se coordinan, les cuesta mucho entenderlo. Eso les lleva, claro, a no entender, y lo que no se entiende muchas veces se inventa y se critica. Y eso es el principal problema que veo. Claro, o sea, es una cosa que desconozco, es como la oscuridad. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Yo no sé cómo funciona el mundo, no entiendo cómo funciona la economía. Y eso nos lleva sobre todo, y eso me da mucha pena porque me temo que es así, ¿no? Pero creo que es un tema, bueno, vamos a lo evolutivo, ¿no? Porque quiero seguir un poco esa línea hoy para que haya un poco de diferentes formas de mirar. Y es que no todos los individuos están adaptados a eso. Yo, por ejemplo, soy muy malo con las matemáticas mentales, ¿no? Con cálculo mental, y no se me da bien. Pues hay gente que quizás no se le da bien estas cosas. Por lo tanto, cambiarlas es muy complicado. Y eso es lo que... Eso no sé si están de acuerdo ahí tú, Álvaro, y los demás, en cuanto a que esto de, por ejemplo, del COVID, el tema de la crisis económica que ha creado lo que digamos es más bien un estado mental que un estado real, ¿no? Porque convengamos que el que está produciendo no se ha muerto alguien, otra. Entonces estamos creando que la gente no lo ve. O sea, tú hablas con gente, y ahí termino, Álvaro, hablas con gente que se supone que saben un poquito de economía, de política y demás, que no ven que va a venir una crisis espectacular. Eso tú sí lo ves, Álvaro. Yo lo he notado que tú sí lo ves. Pero mucha gente yo lo que noto es que la gente... en 2 meses va a volver a estar como estaba en el 2019. O sea, como estaba en junio del año pasado, ponle. Claro, por un tema de prioridades. O sea, ahí está el cerebro reptiliano. Es decir, sobrevive y luego ya veremos.
la histeria se ha vuelto muy grande. Yo lo que veo es eso. O sea, yo entiendo que es peligroso, yo no niego que sea una gripe, o sea, yo creo que sí es un problema grave, pero hay que sopesar los costes económicos y de salud, y dentro de lo que cabe, en mi opinión, se ha hecho mal las cosas, pero bueno, cada uno ya sabe qué puede hacer. Siguiente. Exactamente, no sé si queréis añadir algo ahí, Isaac, que te vi que Sí, querías hacer la intención. a ver, yo creo que realmente también influye que la gente... es más fácil engañar a alguien que convencer a alguien de que le han engañado. Mm. ¿Vale? Entonces, esta situación, la gente es muy cómoda para pensar. O sea, nos han hecho cómodos para pensar. No nos han enseñado a nadie a contrastar las noticias, a contrastar los datos, a pensar de una manera científica. Nos han enseñado a comernos los dogmas que nos dan por la tele y que nos dan por los libros. Y la guerra mundial sucedió que los americanos nos salvaron a todos. Y la gente se lo cree. ¿Vale? Pero realmente cualquiera que hurgue un poco más en los libros, pues sabe que eso no es así. Que la cosa tiene muchos más matices. Pues con la economía, imagínate. Si tú eres o sea, por definición, gente inteligente, gente que pueda llegar a comprender conceptos abstractos de economía, que puede ser el 10, el 15, el 20% de la gente, la inmensa masa, el público general, no tiene probablemente los recursos intelectuales como para entender ciertos conceptos. Para ellos es mucho más cómodo consumir un marco interpretativo que le den prefabricado. Los recursos energéticos que conlleva. Bien, está empezando a ser algo muy siniestro por parte de las corporaciones, porque ahora mismo, por ejemplo, había un video que subía a un canal que me lo compartieron en Facebook, no recuerdo el nombre del canal, pero que básicamente se dedicaba a explicar cómo trae enfermedades el llevar la mascarilla y te debilita el sistema inmune, cosa de que si llevas la mascarilla mucho tiempo te vuelves más propenso no solo al COVID, sino a cualquier otro virus. Y este video lo censuraron. Entonces hay también por parte de la corporación, digamos, que aquí es donde para mí entra un poco Schumpeter, la idea de que el capitalismo muere de su propio éxito, ¿no? Hay un poco de complicidad por parte de la corporación de seguir un juego de político, digamos, de medio a favor de China, medio así anti-Trump, Yo medio... creo, yo creo que cada uno juega sus cartas contando con lo que sabe. O sea, si uno es un hombre de negocios, no se casa ni con Dios. La gestión empresarial no tiene ideología. La gestión empresarial tiene números y tiene resultados. Y uno o juega dos cartas o juega la carta que piensa que le va a salir bien. No juega por ideología, juega por dinero. ¿Querían añadir algo, chicos? Antonio. Bueno, con el tema Sí. del desconocimiento de la economía, que habéis nombrado los dos, yo recuerdo que hace no mucho tiempo, en algunas comunidades estaban poniendo una cultura general de económica, y había una profesora que se quejaba de que, fíjate, le están enseñando a los niños lo que es el ahorro y hacerle ricos a los bancos, porque resulta que si yo tengo 1 euro y Pepito me debe otro euro, pues entonces tengo 2 euros más los intereses de Pepito. Oye, le están enseñando a cobrar intereses. Hombre, no, claro, lógicamente. El tiempo en el que no disfruto yo de mi euro, pues lo tengo que cobrar de alguna forma, ¿no? Y además, yo recuerdo que cuando ella hablaba de eso, era bastante no antibanco, pero era muy pro de hacerse las cosas para sí mismo. Es decir, la cosa que yo considero positiva. Tú cogías el dinero que tenías, lo podías invertir, te educaba un poco en ahorrar un poquito, que además el ahorro, si luego se invierte, eso es poner a disposición de todos un capital que está ahí para ser utilizado y para hacer cosas buenas, que pueden salir. Y Pueden también salir, pero otra alianza entre la corporación y el Estado, ¿no? Que incentiva el consumo por encima porque el primer consumidor, como dicen muchos economistas, Milei mismo y muchos economistas liberales, el mayor consumidor es el Estado. Entonces claro. el Estado no te incentiva a ahorrar de ninguna manera, ¿no? Yo distinguiría entre consumidor y consumista. Yo cuando voy a comprar algo me lo pienso mucho, disfruto en el proceso de selección y consumo. Sí, El consumista... Más que incentivar el consumo, lo que hace es promover, fabricar consumistas. Claro, es que eso es un problema. Sí. Alvarito. Bien. ¿querías? A ver, es lo que
hilando todo un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si habéis dado cuenta, ¿no? Cuando os juntáis con un grupo de amigos, que es la cultura del fracaso. Y es que todos son quejas. Es que, ostras, tú, es que a mí gano muy poco, todo me va mal, tengo que pagar una hipoteca, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre están en ese mundillo, ¿no? De todos son quejas, todos son aspectos negativos. Y claro, cambiar eso es muy difícil, porque cambiar eso significa sobre todo que tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, voy a hacer algo para cambiar mi situación. Y prefieres ser un cascarón que se mueve en el son del agua, ¿no? Y yo no tengo culpa de nada, me irresponsabilizo de nada, así que lo que hago es fluir. Me quejo de todo y no hago nada. Y claro, cambiar eso significa muchas cosas. Porque si tú te juntas de personas como esta persona, que se queja de todo, las personas que te rodean te van a hacer lo mismo. Por lo tanto, cambiar el sistema significa cambiar el sistema de pensar, ¿eh? Significa que puedes perder a tus amigos, es decir, un coste social enorme. Si llevas muchos años diciendo este tipo de cosas, el coste hundido psicológico de decir, debo cambiar, cada vez se hace más farragoso. Es muy complicado. Bueno, y de ahí Entonces, surge el tema de la muy subcultura. complicado eso. Lo que ayer hablábamos con Manuel, el tema de las subculturas, ¿no? Con Manuel Perdomo. Porque la subcultura es un poco eso, es decir, voy a renunciar a lo que debiera, a lo que se supone que me dice el sistema capitalista, bla, 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 que debo hacer. O sea, estudiar, no. Todo este tema de la subcultura, ¿no? De lo que hablabas. También tienes que pensar una cosa, que hacer esto requiere un coste calórico muy elevado. Es decir, ahí entra el cerebro tipo 2, que es el racional, y la mayoría de la gente va en tipo piloto automático, en tipo 1, y lo que hace la gente es, me pongo una película de Netflix, o sea, por ejemplo es Netflix. ¿Por qué ha triunfado tanto Netflix y las cosas de pasar el tiempo? Porque la gente no quiere pensar. No quiere pensar ni quiere cambiar su situación actual, solo quiere quejarse. Y evidentemente que lo que les pasa mal se lo solucione otro. O sea, su responsabilidad se lo transmiten a otro. Yo lo veo complicado. Y luego comentaba sobre la corporación. Esta es una cosa. Un empresario, o sea, tú vas cubriendo, ¿no? Digamos, el coste marginal. Tú vas cubriendo necesidades, ¿no? Y cuando tienes una cubierta pasa a la siguiente, ¿no? Y vas pasando. Cuando una persona tiene un poder económico muy elevado, lo siguiente que ansía ya no es más dinero, porque ¿qué más le da tener 1.000 millones más o 1.000 millones menos? A la práctica no se nota. Ahora bien, el poder político, ostras tú, la erótica del poder es muy grande. Y entonces yo lo que veo es que las corporaciones simplemente están jugando, ven que tienen la capacidad económica, que pueden ser un peso pesado dentro de la economía, de la política, y van jugando. Es como el que se mete siendo un pijo, metiéndose los malotes. Y digo, ¿tú qué pintas aquí? Yo, no, es que yo, porque le mueve algo, porque de cierta manera el Estado es el malote, es el que tiene el poder de la fuerza. Y se nota, cuando se tiene y cuando no se tiene. Sí, exactamente. Y con eso quisiera pasar también a un siguiente bloque, que es una crítica que hace la derecha. Recordemos que Palipolítica y Cultura es un canal que innegablemente tiene un sesgo de derecha. Y en este sentido hay una derecha, digamos, que es una derecha que yo defino como a lo mejor en parte eboliana, ¿no? Porque sale un poco de ébola esta idea. Y también luego es añadida por autores como de Benoist y esto, y Dugin, recientemente el ruso, que ven el capitalismo como, más bien la industrialización o la fusión entre capitalismo e industrialización como algo que daña a la familia, el tejido social, todo lo que son las tradiciones y demás cosas de estas, ¿no? Porque como que nos internacionaliza, nos hace adictos o consumistas de cosas de otras culturas, ¿no? No sé, quisiera pasar ahí con Isaac, empecemos otra vez. Sí, un segundo que estoy haciendo una apunte. Vale, creo que aquí entran en juego dos teorías que se solapan. Por un lado tenemos la teoría de la McDonaldización de la cultura. ¿La conocéis? No. Explica. Vale, la McDonaldización de la cultura significa que hoy en día un defecto del capitalismo es convertir partes esenciales de la civilización y de la cultura en productos de consumo, lo cual los vacía de significado. Por ejemplo, la religión institucionalizada en realidad es la espiritualidad convertida en un producto. McDonald's es la alimentación, la hemos convertido en la comida rápida. La cultura la hemos convertido en la televisión. El deporte lo hemos convertido en el fútbol. Si te das cuenta, todo eso es
convertir una serie de esencias básicas del ser humano, de cosas necesarias dentro de la sociedad, dentro de la cultura, en productos de consumo para que todo el mundo los consuma, pero que a la vez estás desvirtuándolos, estás vaciándolos de contenido y negando su esencia. Y eso, por un lado, es muy dañino para la propia esencia de la sociedad, para el propio desarrollo cultural de la sociedad. Pero por otro lado, eso se solapa con la teoría de las expectativas de Víctor Bloom. Estamos en un proceso en el cual nos han vendido siempre un modelo de vida, ¿no? Como lo que hablamos de Estados Unidos, ¿no? Te vas a graduar, te vas a sacar tu máster, vas a tener un trabajo bueno, vas a vivir en un chalet a las afueras, vas a tener una mujer guapa, un niño, una niña y un perro. Y un deportivo. Y luego llega la realidad. Y la realidad es que sales al mercado laboral y te pegas una hostia tremenda, con trabajos precarios, con una vida jodida. Entonces, en cierto modo, el capitalismo está fracasando también en función de que las expectativas que la gente pone en él no se cumplen. Y claro, no puedes engañar a todos todo el tiempo. El sueño americano se lo puedes vender a una generación, se lo puedes vender a 2 generaciones. Pero si engañas a 10 generaciones... Martin Luther fue el ejemplo, ¿no? Que eso Tracy Chapman tiene una canción que dice They killed the dream of America, mataron el sueño de América, ¿no? Porque la famosa frase de Martin Luther, ¿no? I have a dream. O sea, claro, pero es que si te fijas en la Unión Europea, por lo menos en España hemos tenido algo parecido. España, cuando entramos en Europa, de repente nos pensábamos que éramos europeos. Aquí, de repente nos volvimos todos ricos. Todo el mundo viajaba al extranjero, tenía un deportivo, apuntaba al niño a equitación, porque te habían vendido unas expectativas de vida que no eran realistas. Y luego llegó la realidad. Y ahora va a llegar la segunda realidad. Y la gente tenía un plan de vida, tenía un futuro planeado en su cabeza, y veremos a ver cómo conlleva la frustración. Chicos, vamos a ir con las conclusiones. Me gustaría empezar con las conclusiones vamos a empezar las conclusiones con Antonio. ¿Cómo vemos que vamos cuál sería la idea de cómo va a salir el capitalismo de esta o en qué va a mutar? Porque convengamos que todas las corrientes políticas ahora, el neomarxismo, todas hablan de que viene una mutación del capitalismo, como está, morir no va a morir, pero va a cambiar de forma y va a cambiar todo, digamos. ¿Cuál sería tu conclusión respecto a este tema, Antonito? Yo es que no creo que el capitalismo exista. Yo creo en el mercado, en el libre mercado. De hecho, el tema del capitalismo se lo dieron desde fuera. Creo que fue Marx quien nombró por primera vez el capitalismo. Yo creo que esto es una secuencia natural que va mutando y como la costumbre que tiene de ir mutando, pues acabará mutando en algo. ¿En qué? Yo creo que va a ir mucho tema por internet, por la informática, por la minería de datos, pero yo no veo el futuro. Yo puedo ver ciertos temas que se pueden ir dando. Por ejemplo, la crisis que empezó, realmente no empezó en 2008, sino que empezó ya a principios del siglo con el tema de las .com. En cuanto se creó Internet, al principio hubo una burbuja, las .com, las cosas empezaron a hacer de otra forma, se empezaron a cambiar unos puestos de trabajo por otros y aún estamos en ese, por lo menos en 2020, estábamos porque ahora tenemos lo del virus y ahora estamos en otra cosa, pero estábamos en esa adaptación, en esa última etapa de adaptación, en esa tercera parte de la crisis, de terminarnos de adaptar a toda esta tecnología y a esta nueva forma de hacer las cosas y luego ya volveríamos otra vez a una senda ascendente. Claro, no conocemos el futuro y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, Isaac lo sabe. Yo para 2020 lo llevaba viendo desde 2015, 2016. Digo, va a haber la tercera parte de la crisis, esto va a haber... De hecho, empiezan a haber problemas entre las diferencias entre la deuda a corto y a largo plazo de Estados Unidos. Se veía también el tema de las repos, que son créditos a corto plazo, interbancarios y tal. Y bueno, pues esto se veía venir, claro. ¿Quién podía ver venir este tema del coronavirus? Yo lo llevo viendo desde enero, en estadísticas, cuando todavía estaba en China. Y decía, esto no va a llegar, esto... ya lo estaba viendo además bajar en China. Digo, bueno, ya lo están eliminando, esto está controlado. Sí, mis narices, más equivocado no podía estar. Entonces, esto de ver el futuro, bueno, puedes intuir por dónde van a ir los tiros, pero yo el futuro lo veo.
No, y se ve bastante oscuro. Recuerdo haber hablado esto con Alvarito. Es tu turno, Alvarito. Bien, Álvaro. yo sinceramente la crisis actual lo que veo es que lo que va a hacer es acelerarlo todo. Es decir, las empresas que estaban en la cuerda floja van a quebrar. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Nissan en Barcelona, una empresa que llevaba años renqueando con un 30% de producción, al final ha cerrado. Pero lo mismo que puede pasar en Nissan, puede pasar la caja de cambios que hay en una empresa que hay en caja de cambios que está en Sevilla, la Renault, entre otras muchas. Esto no va a cambiar todo. Va a cambiar lo que es otro, lo que son el cambio productivo, y eso a su vez va a llevar a cambios políticos y sociales. ¿Por qué? Porque es que estamos dando cuenta que hoy en día, primero, los centros de producción, por mucho que quieran volver a nacionalizar y volver al país originario de la empresa, antes se deslocaliza la empresa. ¿Por qué? No voy a ir a un país a producir si está con unos costes altísimos en impuestos. Por otra parte, el mundo está tan interconectado que literalmente no se va a cortar. Pero es que se está viendo, por ejemplo, en la bolsa con las empresas de logística de buques de barcos. Están subiendo. Van bien las cosas. Es decir, no va a haber un cambio shock brutal. Va a haber un cambio shock brutal en sistemas de producción, en ciertos sectores específicos y nada más. O sea, sinceramente, el mundo seguirá girando. Que tendrá que readaptarse a la larga, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo la queja y va a haber mucha más queja. Pero va a haber queja principalmente porque, claro, como las cosas cambian, la gente no quiere cambiar. ¿Qué es lo que demanda todo el mundo? Un trabajo para toda la vida. Pues lo siento mucho, eso se ha acabado. Sí. Pero se ha acabado porque el mundo cambia de una manera tan rápida que es imposible mantenerse un trabajo toda la vida. No, pero igual eso va a crear también mucho estallido social en todas partes, ¿no? Como estamos viendo en Estados Unidos mismo, que están fuera de control. Sí, evidentemente. O sea, va a haber rebrotes de estallido, pero claro, yo te digo, el estallido social acaba en el momento que tú no puedes... O sea, el pobre no se queja, el pobre busca qué comer. Lo que está en Estados Unidos es que, fíjate que todas las revoluciones y todas las revoluciones se dan en un momento que iba a comer bastante bien y de repente algo súbito hace que baje. Y no baja otro, baja un poquito. Es decir, es una gran cantidad de masa social que veía una mejora, que ostras tú, vamos muy bien, y de repente, ostras tú, mis sueños se han roto, no veo un futuro que, a ver, lo habrá seguro, pero a corto plazo, la gente, como es cortoplacista, no lo ve, entonces llega el estallido. Y ese estallido puede llevar a cambios políticos o puede simplemente que poco a poco se vayan disolviendo. De todas maneras, yo digo una cosa, lo que está pasando en Estados Unidos, como ocurrió yo creo que puede beneficiar a Trump. Como ocurrió hace 90 años, vengamos con el tema del crash, ¿no? Que cuando fue el crash el 29, en el 32, 33, ¿y en qué acabó eso? Acabó en un montón de keynesianismo, ¿no? Con Roosevelt y la cuestión el cash fue básicamente uno de los grandes argumentos del fascismo. ¿Veis? El liberalismo y la democracia está cayendo. Ahora está saliendo el sistema diciendo, es que el capitalismo va a quebrar. Siempre saldrá lo mismo, siempre va a ser lo mismo, da igual. Otra vez de derecha. De aquí 30 años habrá otra crisis y volverán a salir los mismos diciendo que el capitalismo está en crisis terminal. Sinceramente no lo veo. Y ahí vuelve otra vez lo que hablábamos antes, el capitalismo, la derecha o pseudo derecha anticapitalista. Exacto, tú. Vale, yo quería hacer algún comentario con respecto a lo que acaba de decir Álvaro. Creo que realmente este cambio no es un cambio de 20 o 30 años. Este es un cambio serio, un cambio grande. O sea, realmente estamos pasando de la sociedad de capital a la sociedad de conocimiento. La disrupción nos lleva precisamente de una sociedad donde lo importante es el capital a donde lo importante en realidad es el conocimiento. Los países y los colectivos que van a tener el control de esta sociedad van a ser los que tengan un modelo productivo basado en el I+D+I. En un mundo en el que el trabajo es barato y que las fábricas se llevan de un lugar a otro de un día para el siguiente, no puedes competir con un modelo de abaratar costes, abaratando derechos. Tienes que competir con un modelo de producir calidad. El dumping simplemente te lleva a la ruina. La violencia de la que hablaba Álvaro, creo que realmente tiene que ver precisamente con ese cambio disruptivo. El cambio disruptivo, tal y como lo explica Toffler, tiene como característica que las instituciones presentan una resistencia, ¿vale? Esa resistencia que se presenta hace de freno del cambio
Y a mayor resistencia, se puede decir que mayor latigazo a la hora de cambio. Una resistencia mayor implica necesariamente un cambio con más violencia, con más conflicto y más brusco. Yo, de todas formas, quiero pensar que no, que el poder es cada vez más multipolar y que las sociedades cada vez son más racionales y que pasará como con el comunismo. Se caerá de un día para otro y no nos vamos a dar ni cuenta. Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo, de hecho, cuando me decía que era un cambio sobre todo productivo, me refería a algo parecido a lo que tú has dicho perfectamente, Isaac. Es decir, que esto va a hacer que industrias que eran basadas en básicamente en producir, ahora mismo este capital humano que estaba ahí colocado tendría que recolocarse, por ejemplo, en estos servicios, en dar algo que tenga un valor añadido, que no sea solo el hecho de producir como tal, porque Es que para eso eso, está un ramo que lo hace. pero eso también da mucho más poder a la gente. Fíjate, Sí, 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 es positivo. realmente no hay nada que empodere más a la gente que el conocimiento y que un trabajo especializado. Porque es la responsabilidad Sí. que forma parte de la Y, aliación, Claro, que forma el metal de la no libertad. te- Pero no sé, ahí también la parte tampoco es del todo optimista la cosa, pero por ejemplo el neomarxismo en cierta manera plantea una cosa así, como que se va a crear dos castas en el mundo, una que es la que toma todos los probióticos y todo lo necesario para vivir más tiempo, y otra que va a ser casi como una cuestión zombie, ¿no? De gente pero, desposeída Daniela, totalmente. ahí andamos el- Casi una perdón, diferencia genética, no están hablando de una diferencia de clases que puede terminar siendo genética, ¿no? Dos clases genéticamente distintas, dos formas de humano distintas. eso lo veo yo muy lejos, ¿eh? De todas formas, donde yo veo que está el problema es entre esa sociedad victimista, esa sociedad esos niños criados entre algodones, entre los cuales me puedo llegar a encontrar, y esa sociedad que vota más por la autorresponsabilidad. De hecho, ese tema de autorresponsabilidad fue lo que me hizo a mí llegar a todo este tema del liberalismo. Y yo creo que es importante, claro, el agua va por donde menos trabajo le cuesta, y esto cuesta un trabajo. En Pero fin, si creas un lumpen proletarian que no cree en el valor trabajo, o lo como le llama, como dice el profe Bastos, el ahorro y trabajo duro. Entonces, si no tienes esa base, no te va a funcionar. Y creo que claro. por este lado va un poco lo que es el proceso aceleracionista de del que habla mucho también, tanto la nueva izquierda como la nueva derecha, fíjate. Piensa una cosa, Daniela, el marxismo en cierta manera se ha vuelto un dogma, una religión, que excusa el fracaso propio. Ujú. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy crítico con el marxismo principalmente porque parte de una visión de clases. O sea, yo, coño, partiendo del número de Dunbar, todo el sistema de clases se la toma por culo. Por una cuestión Pero muy simple. O sea, si tú sabes que... una pregunta, Dime, Álvaro. dime, ¿Hasta qué dime, punto dime. el liberalismo no tiene el mismo problema que tiene el marxismo? Quiero decir, a mí me gusta el liberalismo, pero no es un sistema utópico. A ver, yo el liberalismo yo veo utópico tanto en cuanto que si quitas de la ecuación la idea de la fuerza y del poder. De repente, todo se caiga y sea todo paz y armonía. No, eso no va a existir nunca. De todo lado, yo lo que veo es que el liberalismo tiene muchas fallas. Es que, ¿El es que anarquismo puede el, solucionar? el- Uf, el también cap- yo veo muchas fallas. O sea, yo tengo muchas dudas porque creo que, o sea, mantener toda la información y tener las ideas claras, absolutas de va a pasar esto, no las tengo conmigo. Eso, y no tengo la realidad ni la puedo la verdad. sí, pero es lo que te digo, que el capitalismo liberal que tenemos en realidad le pasa un poco lo que al comunismo a la hora de aplicarlo, ¿no? Hostia, que sería cojonudo un capitalismo liberal, pero es que lo que tenemos en realidad se parece por encima a un capitalismo liberal. Sí, vale, tiene cuatro ruedas, tiene un motor, pero un tractor no es un coche. Es lo que No, yo pero intento. ahí viene la cosa de que por eso el punto por el cual he empezado, ¿no? O sea, para mí el capitalismo es un sistema que va evolucionando y va cambiando con el tiempo. Y Ahora sobre mismo todo tengo en un las... capitalismo bastante intervenido. ¿Por qué? Porque es lo que ha habido, ¿no? Y se parte, la naturaleza parte de lo que hay. O sea, si nosotros tenemos un problema con la próstata, es porque partimos de una base y desde esa base, o sea, con esto güeyes tenemos que ganar. Nosotros tenemos un sistema que hemos venido de la época, bueno, también la principal revolución histórica sin problema, sin duda, es la revolución agraria.
que pasaban a ser nómadas a ser sedentarios. Eso también es el punto clave de inflexión, que hizo cambiarlo todo, y con ello la aparición del patriarcado y de la familia. Que es donde Eso te diría parece el punto tradicionalista, clave. te diría un tradicionalista que empieza la decadencia del capitalismo en esa misma industrialización, ¿no? Bueno, Bueno, el capital, la ¿no? familia es el origen del capitalismo. O sea, la familia lo que te permite es la división de trabajo intrafamiliar, que te permite incrementar la producción y bajar los costes de inversión en capital. Si yo tengo un arado y lo compartimos entre 15 personas de la familia, le estamos sacando un mayor rendimiento a ese útil de capital. ¿Sabes qué pasa? Esto- Pero estás pensando como el siglo XX, tío, no como el siglo XXI. Te explico. ¿Realmente es el capital lo que hace avanzar las sociedades o es la información? Es La decir, realmente información, el ser la humano es un información animal. es un tipo de capital, Es que- igual que las Es que relaciones humanas. el ser humano es un animal que procesa información y devuelve outputs en función a los inputs que tiene. Si hay una constante, si hay una constante en la historia de la humanidad, si hay una constante en la historia de la humanidad, es precisamente que el consumo de información por parte de los seres humanos siempre es mayor. A más avanzan los seres humanos, mayor volumen de información consumen. Yo creo que la mayor revolución histórica de todos los tiempos de la humanidad, desde la aparición del fuego y de la escritura, es Internet. La imprenta. A ver, yo No, más Internet. A ver, un momentín. Para mí el clave es, yo sinceramente creo que hubiéramos pasado, seguiríamos siendo nómadas si no hubo la manera en el momento de ir a la revolución agraria. ¿Por qué? Porque es que en el momento que tú puedes estar en un sitio sentado, puedes parar, capitalizarte. Internet es un salto cualitativo dentro de esa dicha evolución. ¿No? Por ejemplo, hay pequeños, como la dominar el fuego, ¿no? Es un pequeño salto, otro pequeño salto, otro pequeño salto, que es un salto disruptivo que te eleva mucho, puedes ir evolucionando, luego tienes otro salto, luego puedes evolucionar un poco y lo puedes volver a subir. Es decir, yo no creo en la historia lineal. Por otra parte, un segundo, lo que te comentabas tú del sistema capitalista de información. El capital, como forma de producción, se basa sobre todo en la mente. Yo, por ejemplo, puedo tener un montón de hierro que puedo utilizarlo para hacer una máquina que produzca 5, pero ese mismo hierro puedo cambiarlo, porque he adquirido nueva información y a una máquina que produzca 100. Es decir, la información es el núcleo base de toda economía. Porque en todo intercambio, entre todo intercambio económico, lo más importante no es el dinero, eso es lo de menos. Pero es la información que se transmite y cómo esa información se transmite al resto de información de sociedad de forma descentralizada. Internet lo que hace es elevarlo todo eso, porque multiplica y facilita los nódulos, de tal manera que la información se acelera más rápido. Pero si te das cuenta, el punto central del capitalismo es el capital, no la información. Durante todo el siglo XX, de hecho, si te fijas, hasta el siglo XX tenemos grandes pensadores, gentes brillantísimas que destacan y que cambian la época o que marcan una época, ¿no? Y si te das cuenta, a partir del siglo XX, de principio del siglo XX, ya no aparecen genios. Ya no existen genios. Claro que existen, pero el capital es lo que ocupa el centro, no los genios. Ya un genio por sí mismo, si no tiene un volumen importante de capital detrás, es mucho más complicado que consiga nada. El tema de la corporación y la alianza con que la izquierda confunde mucho a la gente. Yo te diría que hasta el 70% de la población, incluso parte de la gente de derecha, confunde capitalismo o entiende capitalismo como el capitalismo, como el capitalismo de amigotes, ¿no? Y no es eso. Pero esa es la decadencia a la que ha llegado. La realidad es esta. Eso es lo que es el clientelismo. Es lo que viven. Pero eso es como cuando hablamos del comunismo. No es que el comunismo mola mucho. Pues joder, si vivías en la Rusia de Stalin, a lo mejor no molaba tanto, ¿no? Porque, claro, pues esto es lo mismo que hablaba yo antes, que realmente el liberalismo y un sistema de capitalismo libre total sería maravilloso. La pregunta es que ¿es aplicable? No lo sabemos. De todas formas, con el tema este del capital que habéis hablado, el concepto de capital, que yo creo que es un poco el problema que estamos teniendo, el concepto de capital no solamente es dinero, se puede expresar en unidades monetarias, pero no solamente es dinero,
La información es un tipo de capital, y además es un tipo de capital súper valioso que bueno, a mí es uno de los que más me gusta. Pero también es capital las relaciones humanas, las conexiones que tenga yo familiares, el propio dinero, el hierro, cualquier cosa de eso es capital. Y claro, si contamos que la información es un tipo de capital, al final esto sigue siendo el mismo juego, solamente que incrementado y multiplicado porque hemos llegado a un nivel tecnológico con Internet muy interesante. Pero realmente el capitalismo debe fomentar la meritocracia. Y la meritocracia debe tener en cuenta la capacidad de las personas de convertir información en conocimiento. Punto. No el capital económico que tengan, ni de la familia de la que vengan, ni el contexto en el que están. O sea, a mí una de las cosas del capitalismo que me preocupa profundamente es que la cura del cáncer esté en la cabeza de un niño de Perú que no tenga para estudiar. O sea, eso es una cosa que realmente me preocupa. Y a lo mejor y me preocupa desde una perspectiva egoísta. Yo no me quiero morir de cáncer. Ni quiero que mi familia se muera de es lo bueno del cáncer. capitalismo, que convierte el egoísmo de todo el mundo en el bien común. Claro, es que esto no es capitalismo. No, exacto. Está manejado por una mafia. Porque convengamos que el corporativismo es capitalismo mafioso. Yo diría que esto es anarquía de la mala. Exacto, anarquía de la mala, sí, como dice la Versuit, si te agarran con un gramo, ellos pueden mover toneladas de coca, pero a ti si te agarran con un gramo, vas preso de por vida. Ese es el tipo de, lo que le llaman también anarcodictadura, es una palabra que he escuchado también. Por ejemplo, tú penalizas al que estaciona mal el vehículo, lo penalizas si no paga la multa, cárcel, mientras que un político o un funcionario que mete mano en las arcas del Estado, está todo fantástico. O sea, ese tipo o un delincuente que roba a mano armada, está bien, pero si tú estacionas mal, vas preso. Ese tipo de presión estatal, ¿no? Que existe, desde luego. Sí. Isaac, piensa una cosa. No es que en el siglo XX hubieran, digamos, muchos genios antes del siglo XX. Es que ahora mismo yo creo que hay más genios que antes del siglo XX, o sea, antes que en el pasado. Lo que pasa es que cada vez somos más, cada vez la información es mayor, por lo tanto, esos genios quedan, digamos, como sepultados en toneladas de sobreinformación. Exacto. Hoy en día se están haciendo un montón de avances enormes. Lo que pasa es que la mayoría no te enteras. Porque es que hay tantos sectores. Y que el mérito no se lo lleva el genio, se lo lleva el capital. ¿Tú sabes quién es la persona que inventó Internet? Yo utilizo el Internet, que de cierta manera es lo que hay. ¿Quién inventó Internet? No sé. Fue el proyecto del ejército americano. Sí, pero el nombre completo. Hay alguien que desarrolla un protocolo que se llama el protocolo de TCP/IP y el protocolo de asignación DNS, ¿de acuerdo? Esos dos señores son dos genios, ¿vale? Y esos genios no han pasado a la historia como pasan otros genios, ni se han hecho con el poder o el capital que se hubieran hecho si hubieran nacido en el siglo XIX y hubieran desarrollado sus actitudes igual. Sí, pero ese es un momento, claro. Isaac, pero ese es un momento puntual. Estás hablando, por ejemplo, pero es que hay un momento, Isaac está hablando de una cosa puntual que ocurrió en un momento determinado de la historia. O sea, ahí convengamos que la cuestión de que somos un constructo del momento también es cierta. Por ejemplo, a hoy mismo alguien como Steve Jobs no va a ocurrir. Convengamos que no, porque se cerró ese mercado. Por eso cuando dice Trump, vamos a cerrar Twitter, vamos a cerrar Facebook, pues no está mal, porque si cierras esos monopolios, vas a conseguir más competencia, van a salir un montón de Twitter y montones de Facebook, el Twitter de Trump, el Facebook de no sé quién, porque vas a crear más apertura dentro de lo que es esos monopolios que son monopolios muy fuertes ahora mismo, ¿no? Demasiado. Oligopolio. A mí de que metaba no. Meritocrático no es exitocrático, es decir, aquí lo que tiene es el éxito. Y el éxito requiere no solo ser un genio, por ejemplo, yo puedo ser un genio en matemáticas, pero si tengo muy bajas habilidades sociales, voy a ser una rata de cerrado y todos mis descubrimientos los llevar a otro. El problema es que intelectual socialmente requiere de una cantidad de herramientas y claro, muchas veces el genio, por desgracia, no las tiene. O sea, yo conozco gente que es impresionante como forma de enseñar el jiu-jitsu, por ejemplo, pero luego no los pones a competir. No. Y cada vez menos por la corporación y la política. La corporación y la política hace que sea cada vez menos posible, como decía Isaac, que surjan genios, que surge el que va a descubrir el cáncer o lo que sea. No puede surgir si está todo, es un mercado cerrado. Si es que realmente la pecera, ¿no?
la gran ventaja del libre comercio y del sistema capitalista liberal perfecto es que es una meritocracia. O sea, es que realmente lo que debemos buscar en las sociedades para que funcionen de forma eficaz y efectiva son meritocracias. Y para eso el libre mercado es cojonudo porque nos permite distinguir el talento de una forma obvia. Entonces, hay que buscar sistemas claro, hay que intentar buscar sistemas lo más meritocráticos posibles. Entonces, un capitalismo de amiguetes, como es el que tenemos en realidad, un capitalismo de cohecho, un capitalismo de tráfico de influencias, yo entiendo que frustra, además, al tío inteligente, al tío emprendedor, al tío que quiere hacer cosas. O sea, llega un momento que dices, creo que además el tío que es muy inteligente tiene dos caminos en la vida. Tiene el camino de volverse un vago y un listo, o el camino de convertirse en un hombre sabio. Y claro, cuando tú ves que todo el mundo es un hijo de puta, que todo el mundo va en la suya, que todo el mundo hace trapicheos y va a robar y sacarle lo que pueda a los demás, pues a lo mejor el razonamiento lógico es, me vuelvo un hijo de puta porque para esto yo. Pero claro, eso nos lleva a un mundo terrible, a un mundo donde los que valen, en vez de estar aportando al colectivo, están como en la selva, ¿no? Intentando sobrevivir y que le den por el culo a los demás y agarrarme con lo que pueda. Y eso tampoco es capitalismo, eso tampoco es libre mercado. A ver, o sea, es que en un ecosistema tú tienes parásitos, o sea, animales que producen y otros animales que depredan o parasitan. Una sociedad es prácticamente lo mismo. Es un ecosistema hecho para nosotros y dentro de nosotros. Por eso digo, yo creo que le veo al liberalismo es eso, que la gente lo ve todo como un sitio, o el comunismo. O sea, nosotros tendemos a idealizar sistemas perfectos. La realidad no es esa. La realidad es que la naturaleza es un sitio bastante jodido y tienes que sobrevivir y luchar con lo que tú tienes. Eso implica que ese meritocracia final o ese comunismo, ese lo que sea, siempre va a tener problemas. Entonces, yo lo que debo entender es ¿cómo se puede mejorar, digamos, la realidad? Pues simplemente el más apto. Ahora bien, eso significa una realidad cruda, que es que muchos que podrían ser aptos quizás se quedan en la mierda. El darwinismo. Es triste, pero... El darwinismo sí, podría... Sí, o sea, me saca de decirlo, pero es que es la realidad, o sea... Padaría el pero equilibrio. es que precisamente por eso es lo bueno de Internet. O sea, Internet... Lo que Internet posibilita a mucha gente. ¿Cómo? Que Internet, o sea, yo por ejemplo, es como la idea del macho alfa. Antiguamente, si tú nacías en una aldea o eras macho alfa, uno de los competías con el otro macho alfa y el otro te mataba, o tú matabas al otro y lo expulsabas. Es decir, la posibilidad de brillar y poder dejar descendencia era muy baja. Antiguamente, ser rico era muy complicado. Hoy en día, cada vez es más fácil eso. O sea, en cierta manera, la verdad se ha mejorado. Y cada vez es que cada vez vivimos más tiempo y somos más en la Tierra. Pero lógicamente no podemos verlo como si fueran paraísos. No va a existir los paraísos. Pero en realidad, si te fijas, los métodos de control de la información y que los estados estén cada vez más informatizados, tiene la ventaja precisamente de que todas las decisiones, todos las órdenes, todos los parámetros están registrados, quedan registrados. Hay una máxima de marketing que se puede aplicar prácticamente para cualquier cosa en la vida. Y es que lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. Ahora podemos medir muchas cosas. O sea, realmente en mi trabajo como politólogo, como yo lo veo, es que yo controlo unas herramientas que me permiten medir ciertos parámetros de la sociedad, que me permiten obtener análisis empíricos de la misma. Entonces, la clave es medir y tener todo medido. Y utilizar Internet para tener todo controlado, todo registrado, todo rastreado, todo medido. Como decía Platón, que tenía Platón ya lo dice en la República. A mí eso me da mucho miedo, elegir a los... Platón decía... Eso lo están haciendo los estados, como el estado chino, ¿no? De llegar a estudiar, por ejemplo, lo que es las facciones de tu cara y todo esto para poder... Incluso qué tipo de cosas te gustan, darte los mensajes que te gustan para incentivarte que compres esto. Al revés. Utilizar la tecnología para que nosotros le controlemos a ellos. Eso sería lo ideal. Y creo que con eso lo podemos dejar por hoy, chicos. Hay una frase de Platón, creo que es fundamental y es de la República. Hay que elegir a los mejores y controlarlos como si fueran los peores. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno.
Bueno, creo que por hoy ha estado, ¿no? Continuamos la Sí, sí. vamos a sacarle más jugo a este debate y seguramente se quieran prender más. Ojalá se prendan el equidistante y otra gente. Y Muy Miguel, bien. el Yo, señor. por mí, como te dije, yo lo que te dije, yo Corpas a partir de las 11 yo tengo libre. Y a Javier, hay que invitar, desde aquí quiero invitar a Javier Bustos, a mi amigo Javier Bustos, a que venga a acompañarnos con su inmensa cantidad de cultura que tantas veces me aporta en redes sociales. Oh, me alegro. Chicos, Oh, me alegro. chicos, besito. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.